Bienvenidos a Venga y le cuento, donde las noticias de la semana pasada cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la periodista y directora del programa, Juanita Guzmán. Hola, ¿qué tal a las personas que se van conectando el día de hoy, 22 de agosto del 2024, a la emisión de Venga y le cuento, donde hablaremos de esas noticias que hemos estado siguiendo y unas nuevas que están en tinterillo. Le voy a dar paso a mi colega David. David, ¿cómo estás? Buen día para ti, buen día para todos. Estamos de vuelta, estamos muy contentos de estar con ustedes. Es una mañana llena de noticias, de información y obviamente pues estamos nuevamente agradecidos por la sintonía. Así que no olvide usted compartir en sus redes sociales desde ya lo que se viene en Venga y le cuento en esta emisión de jueves. Exactamente, eso es verdad. Así que David, cuéntanos, ¿qué noticias tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos en Venga y le cuento, aquí estoy haciendo un esfuercito de maromas. Tenemos, bueno, la posible reelección del presidente Gustavo Petro. Tenemos también hoy nuevamente secuelas y precuelas del caso de la UGNRD. Hagamos que también hemos estado abordando bastante sobre ellos. Tenemos también, pues, temas de magistrados en este caso también. Tenemos a Snyder Pinilla, Orlando López haciendo su aparición. Tenemos también el paquete de medidas para los próximos 2 años del presidente Gustavo Petro. Tenemos también el tema del Guaviare y los secuestrados que hubo hace un par de días allí, las personas que estuvieron secuestradas y que fueron pues obviamente liberadas. Tenemos nuevamente el caso de Mauricio Leal también en aparición. J.P. Hernández hace aparición en Manguil le cuento, no sé si a debut absoluto. Y también tenemos el caso de Gerlaini Merlano, otro de los elementos que vamos a estar mencionando en esta oportunidad. Primera mujer defensora del pueblo en Colombia, también vamos a estar hablando de las elecciones en Venezuela y la propuesta de Lula da Silva y del presidente Petro, y también estaremos hablando de la seguridad en Bogotá, la banda que ha sido desarticulada en la capital de la República, así también como de la viruela del mono y cuántos casos hay exactamente en Bogotá. Exactamente, entonces iniciemos nuestras noticias hoy en Venga y le cuento. Y bueno, iniciamos el día de hoy. Efectivamente, Juanita, vamos a estar hablando del encuentro con campesinos en Bolívar, porque allí justamente la senadora Isabel Zuleta ha comenzado a promover la reelección del presidente Gustavo Petro. Durante el evento, Zuleta afirmó que ya ha iniciado la recolección de firmas para apoyar esta propuesta, lo que ha generado un intenso debate tanto dentro como fuera de su partido. Este anuncio ha puesto de manifiesto las divisiones internas del movimiento político del presidente Petro, con varios miembros expresando su preocupación por las implicaciones de revivir la figura de la reelección presidencial, la cual fue eliminada en la reforma constitucional en el año 2015. El gobierno, por su parte, ha tomado distancia de la propuesta de Zuleta. Voceros oficiales han indicado que no respaldarán el proyecto para reintroducir la reelección presidencial, argumentando que esta iniciativa podría desviar la atención de las prioridades actuales del país, como la implementación de las reformas sociales, a medida de que este tema continúa generando controversia. Queda a ver si la reelección o la recolección de firmas logrará el suficiente apoyo para avanzar esta propuesta o si el rechazo dentro del propio gobierno terminará por frenarla. Nuevamente aquí con texto chiquitico, es como tiro la piedra y escondo la mano, miremos a ver qué pasa, vamos a ver si sí se da, si no se da, yo la dejo ahí bailando en el tintero, pero esta propuesta pues no se te haga raro, Juanita, vaya a estar también haciendo parte de donde le cuento por próximas semanas y era algo previsible dentro de lo previsible, ¿no? Exactamente, creo que tienes mucha razón ahí. ¿Por qué? Pues porque aunque el gobierno esté súper en su papel de no, yo no voy a irme en el papel de reelección porque puedo perder, digamos, ya se dieron cuenta que al apoyar el tema de hacer una constituyente y todo el tema, pierden poder en el Congreso, en las reformas, o sea, es un caos. Entonces prefieren hacerlo como por debajito, como, pues yo no la estoy apoyando, pero si a ella le va bien, pues yo, ¿qué culpa tengo? ¿No? O sea, Como quien no quiere la vaina, ¿no? Pues si se termina dando, pues ajá. sí, yo no tengo la culpa, las cosas se dieron así, entonces sí, ese temita está como medio raro, es importante, como tú dices, tenerlo en cuenta y ponerle lupa, porque pues todo en Colombia puede pasar.
Por otro lado, nos vamos nuevamente vamos a ingresar nuevamente al tema de la UNGRD, porque nuevamente tenemos una escalonada de noticias respecto al tema. Pues en esta escalonada la abre el ministro Bonilla, de ministro de Hacienda a maestro de Agenda Institucional, en el escándalo de la UNGRD. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se defiende de las acusaciones de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre, solicitando pruebas para demostrar que su participación en las reuniones señaladas por parte de su agenda institucional y no de una conclave para desviar fondos, como dice Snyder Pinillas y Olmedo López en las confesiones pues que han tenido en varias ocasiones, quienes admitieron haber usado 40.000 millones en coimas. Bonilla busca desvincularse del escándalo argumentando que no intervino en contratos sospechosos y que su ministerio simplemente seguía procedimientos legales. Entonces, prácticamente lo que está diciendo Bonilla es, yo no fui, yo no hice eso, entonces esperar a ver cómo le va, porque pues Snyder Pinilla y Olmedo López están dando las mismas declaraciones, dando los mismos sospechosos, entonces pues la tiene para arriba. Y recuerda que ellos habían dicho en la apertura de los personajes secundarios de que iban a haber personajes o personas del gobierno seriamente implicadas y que no iban a tener la oportunidad de negarlo porque las pruebas se caían por su propio peso. Textualmente fue algo así, ¿no? Entonces aquí pues digamos que me siento aludido, me siento mencionado. El ministro de Hacienda ha estado muy envuelto en varias polémicas. Esta semana podríamos decir que esta es una y la del 5 por mil también es otra. Ya lo vamos a estar hablando con ese borrador de la propuesta que hubo, pero pues las pruebas en cierto punto se caen por su propio peso, Juanita. Dándole continuidad justamente a ese tema, la Fiscalía General de la Nación ha revelado detalles sobre una presunta organización criminal dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, vinculando a funcionarios como Olmedo López, Snyder Pinilla, obviamente, y en la investigación también estarían con el empresario Luis Eduardo López, implicados en una red de corrupción que operaba dentro de la entidad. Durante la audiencia de imputación, ninguno de los acusados aceptó los cargos, lo que ha intensificado la tensión judicial sobre el caso. El abogado defensor Luis Eduardo López Francisco Bernate ha declarado que su cliente, igual que el nuevo López y Ernesto Pinilla, niega las acusaciones y se prepara para enfrentar el proceso judicial. También hay que mencionar que señala a los implicados como un peligro para la comunidad, la gravedad de los delitos imputados y el impacto que sus acciones habrían tenido en la gestión de recursos vitales. Así que ya hemos pasado por carros de basura, hemos pasado por pavimentos, aquí pues la red criminal que obviamente pues a veces yo he pensado mucho con este caso, Juanita, que esto apenas es la punta del iceberg. Es que es un tema complejo de entender, ¿no? Porque según lo que dicen, todo se orquestó desde la Casa de Nariño y también es el pago de coimas que no se realizaron en gobiernos anteriores, donde está implicado un montón de gente, o sea, ahí sí está implicado casi la mayoría de los partidos. Y nuevamente teniendo de víctima a una región que necesita ayuda, ¿sí? En vez de ayudar, pues bueno, estamos en este escándalo, pues que es fuertísimo porque pues por eso en agosto ha sido como el que ha empezado a desentrañar, que ha empezado a mostrar cómo fue que funcionó toda esta red de corrupción tan grande en que fue la UNGRD en Casa de Nariño, en la cara del presidente, ahí nomás, al ladito. Entonces es un tema de ponerle ojo y ponerle lupa, pues porque pues es de sorprenderse. Y la verdad, pues es un tema de tenerle mucha atención, ponerle mucha atención y seguirlo. Y por esa línea de la UNGRD, porque esto no acaba, esto sigue. Vamos con Tu magistrado musical, ¿no? exactamente. Corte Suprema redefine casos de UNGRD con cambio de batuta. La Corte Suprema de Justicia enfrenta controversias tras reasignar el expediente del congresista Wadi
Mansur, implicado en el escándalo de la UNGRD. Al magistrado Misael Rodríguez, presidente de la sala de instrucción, la decisión aprobada por mayoría busca racionalizar el trabajo, mantener una línea de investigación unificada. Sin embargo, la magisteria Cristina Lombana expresó su desacuerdo, aunque su posición fue solitaria. El presidente de la Corte, Gerson Chevarra, defendió la medida como una ajustada de la ley, desestimando cualquier irregularidad en el proceso. Pues nada, tener en cuenta que este caso va a seguir, yo creo que por un buen tiempo, dando como ese camino a ver qué es lo que va a suceder con todo este tema de la ONG, porque también bien se ha dicho, se ha perdido documentación, se han perdido computadores, se han perdido cajas con documentos. Eso es lo que dice es que hay una personas muy poderosas detrás de este escándalo y que prácticamente Olmedo López y Snyder Pinilla solo son los títulos ahí que están poniendo la cara, pero detrás de ellos hay algo pues difícil, o sea, controversial, algo que realmente llama muchísimo la atención. Es que es verdad, digamos que pueden ser incluso hasta los héroes en una historia muy mal contada y hayan muchas más personas o incluso más involucradas que ellos. No estoy defendiéndolos, claro está, como lo que tú dices en la primera intervención, pudo haber tocado todas o otras organizaciones o otros contratos. Es una maraña supremamente grande, pues obviamente vamos a estar muy atentos acá y de hecho que le tenemos que dar continuidad justamente a este caso porque ahora vamos a hablar justamente de los cargos contra los exdirectores en la UGNRD. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, participó recientemente en el foro Hay País, Prospectiva Económica 2050, donde discutió las proyecciones económicas de Colombia a largo plazo, destacando la importancia de la sostenibilidad fiscal y las reformas. Sin embargo, su participación en este foro, aquí es donde vamos a hablar, se vio opacada por su vínculo con el caso de la UNGRD, donde se le ha relacionado con los exdirectores Olmedo López y Snyder Pinilla implicados en la presunta organización criminal. Es que ya ni siquiera estamos hablando de organización del Estado, sino organización criminal. Temas. Es un tema bastante particular. Obviamente, pues el proyecto de la gestión de riesgos del país, las acusaciones que refuerzan justamente esa postura de la Fiscalía, que considera que las irregularidades cometidas por estos funcionarios no solo afectaron la integridad, sino que también pusieron en riesgo la vida de miles de personas. Así que, digamos que en este tema, yo sí pienso que, Juanita, como hacen en China, hay una cosa acá, y es que en China tienen, bueno, esto es lo que nos cuentan, ¿no? Cuando hay una investigación a un político, lo separan de su cargo, lo apartan de su Es cargo. que así debería ser. O sea, obviamente aquí la ley está como el que nadie es culpable hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Pero Sí, pues si usted claro. está acusado, apártese del cargo, sí, hágase un lado y espere a ver qué le solucionen, qué le dicen, pero usted con qué moral va a ir a hablar, va a ir a expresar, va a ir a representar un país cuando usted está siendo acusado por un delito gravísimo como está haciendo ahorita el escándalo de la UNGRD, porque esto ya es una organización criminal que no se sabe todavía desde qué año estaba operando. O sea, hasta ahora se está sabiendo todo, entonces es Sí, como, claro, ¿no? Y prácticamente, pues, o vas a defenderte, pero las dos cosas no puedes. Prácticamente sería lo mejor que hubiera sido, en este caso, pues, Bonilla, puntualmente el que estamos hablando de las últimas noticias, apartarlo de su cargo, ministro de Hacienda. o que Sí, pongan uno interino mientras tanto, por tengo ejemplo, entendido que hay si lo pusieron viceministro y con hay tercer ministro, por ejemplo. O el sea, Leiva. esas figuras. Claro, Sí, que sí, vaya nuestro pues el Leiva, Leiva lo sancionaron y pusieron a Murillo, ¿sí? Murillo. Y estuvo inhabilitado hasta que no sé, pues al final pues no pasó nada, le quitaron el Sí, cargo, pero eso es una buena práctica, ¿sí? O sí, sea, inhabilítelo mientras tanto, coloque a uno interino y esperemos a ver qué pasa, pero pues bueno, efectivamente. es Colombia. Ahora vamos a darle la vuelta a este noticiero del día de hoy porque tenemos un victoria para las mujeres. Y este noticiero siento que este mes de agosto, o bueno, esta mitad de mes de agosto, tiene una gran referencia
con las mujeres. Pues iniciemos con que la Corte Constitucional aprueba la ley contra violencia política con ajuste. El caso de, bueno, pues obviamente siempre hay ¿cómo decirlo? Un punto negro, pero bueno. Y es el caso Zipaquirá muestra que la lucha pues continúa. La Corte Constitucional dio luz verde al proyecto de ley que busca medidas para prevenir, atender, rechazar, sancionar la violación contra las mujeres en la participación política, estableciendo que la libertad de expresión no debe incluir discursos que atenten contra los derechos de las mujeres. Aunque la ley fue respaldada, la Corte excluyó la referencia a la comunidad LGTBIQ+, por no haber sido discutida en el Congreso. Además, es un reciente caso en Zipaquirá. La concejal Daniela Bastidas denunció un ataque verbal por parte de su colega John Fulano, evidenciando que pese a los avances legislativos, la violencia política sigue siendo una realidad. Tristemente, es muy triste que sea así. Yo rápidamente les voy a mostrar el video de la concejal hablando sobre esta violencia que ella pudo evidenciar. Un concejal del Partido Verde me maltrató. En días pasados he conocido un video donde el concejal John Fulano me grita de manera muy irrespetuosa y agresiva. A mí no me importa que me señalen de ser irresponsable. Señora, yo tengo el uso de la palabra. Estoy dando el balance de las sesiones y lea la verdad. Contexto. Durante la sesión el concejal ya había tenido su tiempo de intervención como todos los demás concejales. El concejal John Fulano pide la palabra y el presidente se la otorga nuevamente en una intervención que no existe en el reglamento. Yo empiezo a insistirle al presidente para una nueva moción de orden. Él hace caso omiso. Y es ahí cuando el concejal rompe en gritos de forma violenta y agresiva. Señora, yo tengo el uso de la palabra. La violencia política contra las mujeres no es aceptable de ninguna manera, porque esta intimida, limita, anula, dificulta la participación política de las mujeres. Yo tengo que decirles que yo llevo 12 años haciendo política, siguiendo las sesiones del consejo y nunca había visto a un concejal callar a otro de esta manera. No pasó nunca con los concejales hombres, compañeros de mi proceso que me antecedieron. Y tengo que decir algo más, el concejal en uno de los comentarios de redes sociales responde: no le dije una mala palabra o expresé una vulgaridad ni maltrato físico. Concejal, ¿entonces tenemos que esperar a que haya violencia física? Yo quiero que seamos conscientes que esta situación no podemos normalizarlas. Recordemos el caso de la senadora María José Pizarro con el senador J.P. Hernández, también del Partido Verde, que fue creciendo, que fue escalando. No vamos a permitir que la violencia se vuelva normal. Yo voy a estar en el Consejo Municipal 4 años más por elección y decisión de la gente. No voy a guardar silencio y rechazo contundentemente ese hecho, así como los comentarios y los chistes que se han hecho a partir de esto. La violencia no es un chiste. Por mi parte he venido tomando acciones formales y no vamos a permitir que por medio de este tipo de estrategias callen a mi curul. Vamos a seguir denunciando cuando sea necesario, vamos a hacer todas las críticas que sean necesarias, pero por supuesto vamos a seguir. Como lo ves ahí, la concejal manifiesta que es la primera vez que se presenta este tipo de actos y que ella a sus antecesores hombres no les había pasado este tipo de situaciones, este tipo de actos que vulneran. Entonces, pues la lucha, como ella dijo, la lucha continúa. Tener en cuenta que es un tema importante y más adelante tenemos una noticia con J.P. Hernández que la verdad me pareció un chiste. Es que ¿sabes qué pasa? Tuve aquí un bajón nuevamente, estoy aquí como estaba mirando un antecedente respecto al tema, Juanita, y es que obviamente pues acá en Colombia la violencia inicialmente estaba tipificada como la violencia física, ¿no? Hacia las mujeres. Sí. Este caso, por ejemplo, incurre en violencia psicológica, verbal y también física. No solamente fue que le levantó y le gritó, le alzó la voz. Eso ya es un tipo de violencia que, de acuerdo pues a la forma en la que se está hablando en la ley hoy día, se está tipificando en 3 ramas. Incluso si podemos ir un poco más a fondo, podríamos hablar de violencia laboral también, porque está en el ejercicio de esas funciones laborales. Entonces, es supremamente delicado lo que estamos mencionando y pues eso también que nos genera a nosotros como hombres puntualmente, porque el bailazo hay que recibirlo, una reflexión profunda a raíz de eso y a raíz de las formas y las maneras en las que
debemos proceder y actuar. Así que es un tema para ponerle mucha lupa, tomar con las pinzas, pero enhorabuena en cierto punto que se muestre qué tipo de personas son las que llegan a estos escaños del poder y Y por es quiénes se que votan, ¿no? pasa con un senador del Partido Verde, que se supone que hacen parte de la bandera del gobierno, que es del cambio, del Partido Verde, la Lanza Verde, el de el de gobierno, se me fue el nombre del partido de gobierno, El pacto histórico. el pacto histórico. Y es muy triste, por ejemplo, no es por generalizar, ¿no? Pero digamos que si hubiera pasado con un senador del Centro Democrático, de Cambio Radical, pues también muchos se hubieran ido encima, ¿sí? Pero también es algo que uno dice, bueno, teniendo en cuenta su ideología, puede que sea más normal, aunque eso no tiene que ser normal. Pero pasa con un partido como el Partido Verde, que se supone que es bandera de cambio, que no está, que es más izquierda que centro, o sea, ahí es un tema de poner ahí lupa qué es lo que va a suceder. Igual me alegra mucho que hayan aprobado la ley, porque esto Y ya es un paso para evidenciar la violencia en la parte política, en la parte de las mujeres. Entonces, pues, felicidades por ese lado. no, totalmente, es supremamente necesario y es algo de lo que se necesita o de lo que se está esperando. Ya antes estábamos como demorados por eso, es una palabra coloquial, pero hay que decirlo. Mira que también vamos a hablar nuevamente o vamos a seguir tocando el tema del gobierno porque vamos a hablar de las promesas de mandato a medida de que el gobierno del presidente Gustavo Petro llegue a la mitad de su mandato que se cumplió, bueno, pues ahorita en este mes de agosto. El presidente ha tenido 4 proyectos clave en los que se enfocará durante los próximos 2 años. Estos proyectos incluyen la implementación de la reforma agraria, la transición energética, la reforma a la salud y la profundización de la paz total. Petro considera que estos pilares son fundamentales para consolidar las bases de su visión de país y cumplir con las promesas de cambio que impuso durante su campaña presidencial. Además, ha propuesto la creación de una red nacional de vías terciarias, la expansión del programa de educación gratuita y la transformación del sistema pensional hacia un modelo más inclusivo y equitativo, que ya hemos estado tocando ese tema anteriormente. Sin embargo, el balance de esos primeros 2 años ha sido mixto. Algunos sectores destacan avances en áreas como la política ambiental y la inclusión social, otros critican la falta de ejecución efectiva. Creo que por ahí va el tema, ¿no? Ejecución efectiva y problemas de gobernabilidad que han surgido en el camino. Mientras que la oposición ha señalado que muchos de esos proyectos emblemáticos del gobierno, como la reforma agraria y la transición energética, aún están en fases de planificación y enfrentan obstáculos significativos del Congreso. No sé, Juanita, si la pregunta a mí que me surge es, no sé si los 2 años van a alcanzar, porque con tantas trabas, con tantos escándalos y con tantos cambios de gabinete, no se me haría raro que venga otro cambio de gabinete en un par de meses, pues el tema puede avanzar. Yo diría, hasta lo de la Red Nacional de Vías lo puedo ver más encaminado que la misma reforma. Mira que realmente hay discusiones por el tema de la salud, los maestros están convocando pues a paro y toda esta cuestión. Ya vimos lo de la previsora que tú le estuviste tocando bastante. Entonces, en cierto punto uno dice, en 4 años es difícil hacer muchas cosas y ahorita que quedan 2 años menos todavía. Es complicado. Claro, tienes toda la razón. Y teniendo en cuenta que Gustavo Petro pues ha tenido un gran avance en varios pilares, en varios focos, porque pues no se puede desconocer los acuerdos que han tenido con el ELN, que de una u otra forma han sido digamos, históricamente uno de los gobiernos que más ha avanzado en esta parte. También tengamos en cuenta que eh, cambió un poco la narrativa del discurso contra el tema de la guerra, ¿no? Dejó de ser la otredad y el enemigo interno que siempre se veía como muy fijo en los discursos políticos y ya más bien la reconciliación, la paz, las víctimas. Entonces uno dice como, ok, ¿sí? Las cifras de pobreza disminuyeron, ¿sí? Pasaron de 1.600 personas a 1.120 que han estado en situación de pobreza extrema y eso es un tema importante e interesante de tener en cuenta, ¿sí? Pero pues si uno se pone a analizar también las cosas negativas que ha tenido el gobierno, también son bastantes. Por ejemplo, se supone que eran bandera, nuevamente traemos el tema de la corrupción, anticorrupción, aunque obviamente yo también entiendo que cuando un gobierno, creo que esto también nos pone a analizar y a reflexionar, que el gobierno o nuestro sistema político estaba muy
picho, pero demasiadamente picho, que la corrupción en el gobierno es algo que uno no se imagina, que las cosas que a uno los escándalos, la parapolítica, Odebrecht, son cosas que estallaron bajo su propio peso, pero que estallaron después de cierto tiempo. Entonces, ¿qué otras cosas de corrupción están debajo que no han estallado y siguen pasando, ¿sí? Y pues llega Gustavo Petro, que de una u otra forma es la bandera anticorrupción, le ponen más el foco y empieza a salir más cositas. Entonces es un tema tener en cuenta. Hay otras cosas que se han venido como dejando a un lado o no puedo decir que olvidando porque igual están en el foco, pero por ejemplo la salud de los maestros. Entonces sí es un tema de poner foco qué es lo que va a pasar en estos 2 últimos años del gobierno de Gustavo Petro, qué es lo que realmente le puede poner, porque como tú dices, 4 cosas es muy ambicioso, teniendo en cuenta que le puso todos los esfuerzos políticos a la reforma de salud y pues no ocurrió. Entonces, esperar a ver qué es lo que sucede ante ese tema. No, completamente de acuerdo, completamente. Habrá que estar muy atentos a esa revisión puntualmente que se va a desarrollar a los próximos 2 años de camino, los próximos 2 años en el curso. Y obviamente, pues bueno, vamos a hablar de una noticia de pronto un poco más amable. Bueno, siempre va a ser mucho más amable la liberación de nuestros secuestrados. Y justamente, perdón, pues justamente es lo que vamos a tocar a continuación contigo. Casi me la salto. Exactamente, pues mira, el Guaviare, el nuevo campo de secuestrados soltados en Japque. En menos de una semana, Guaviare ha sido el epicentro de 3 retenciones masivas de militares, con más de 130 soldados capturados por la comunidad, presionado por las disidencias de la FARC. Los uniformados, inicialmente detenidos en operativos contra la extorsión y la destrucción de infraestructuras ilegales, han sido liberadas tras mediaciones gubernamentales y humanitarias. Sin embargo, la creciente tensión y las rivalidades entre las facciones de las FARC hacen que la región siga siendo un polvorín, con un aumento del 70% de retención de los últimos 2 años. Entonces, como en algún lado, pues como se venía haciendo el análisis anteriormente, se pasó de 200, 1.200 soldados, más o menos, tengo la cifra de secuestrados, pero yo tengo por acá. Pues bajó un montón el tema de las víctimas, ¿sí? Esperen que yo tenía ese dato por acá y se me fue. Listo. Ahí está. Aquí está. Fueron mira, en el 2021 las personas abatidas de las fuerzas públicas fueron 1.200. Este año hay menos de 200. Y esto, pues, es un tema importante tener. Hubo 148 muertos de las fuerzas públicas y esto es interesante porque sí se ve el avance de su proceso de paz. Uno lo ve desde otro parámetro y uno dice, no, eso no avanza, pero cuando lo ve en tema de víctimas y muertes, uno se da cuenta que la cosa cambia. Pero los secuestrados aumentan y eso es un tema importante también de tener en cuenta. Sí, obviamente pues siguen disminuyendo la cantidad de abatidos. La idea es que llegue en algún momento pues a cero, ¿no? Porque pues hay familia, sí, claro. Es la idea, pero pues obviamente como tú mencionas es un tema que está siendo clave y obviamente pues también porque se hizo mucha presión estas últimas semanas, ¿no? En esta zona que bueno, pues también tenemos el tema de las negociaciones, pero también tenemos el tema de nuevamente los secuestros. Esto es algo a lo que pues también hay que prestarle mucha atención porque no se puede normalizar, ya lo sufrimos por décadas y obviamente pues es importante tenerlo en este momento en cuenta. Juanita, perdóname, vuelve a aparecer el caso de Johnny Leal. Johnny Leal hace su aparición en Venga y le cuento porque en este caso de Mauricio Leal, el reconocido estilista colombiano asesinado en noviembre de 2021, ha tenido un giro inesperado, poniendo en riesgo la condena contra su hermano Johnny Leal, quien había confesado ser el autor del crimen. Nuevas pruebas surgidas en el proceso, incluyendo un video que podría haber sido plantado, han llevado a la Fiscalía a revisar la validez de la evidencia utilizada en este juicio. El desarrollo ha generado dudas sobre la solidez del caso y ha abierto la posibilidad de que Johnny Leal busque retractarse de su confesión inicial.
Johnny Leal, quien había sido condenado por el asesinato de su hermana y su madre, volverá a los entes judiciales para reiterar su inocencia, argumentando que fue presionado para aceptar los cargos. La defensa de Leal sostiene que las pruebas clave en su contra fueron manipuladas y que no se siguieron los procedimientos adecuados durante la investigación. Este nuevo capítulo en el caso de Mauricio Leal ha despertado un intenso debate sobre la integridad del proceso judicial y podría tener implicaciones significativas en el sistema de justicia penal colombiano. Es decir, ay, yo la verdad, no, aquí no sé ni qué decir porque me declaro culpable, pero ya después voy a decir que no. Obviamente es un caso muy delicado. El video y la prueba fue bastante crudo y de hecho que se mostró en horario nacional, una cosa, también hubo un escándalo ya de por sí desde ahí, pero no sé, Juan. Pues que si No sé. tú te pones a analizar, cuando vi ese video me puse a analizar la situación. Si tú ya estás, o sea, ya te mataron a tu mamá, ya estás con heridas de muerte, ¿sí? Y aparte te están obligando a hacer un video porque es evidente que había alguien más grabando ese video, esa confesión. Debe ser por alguna presión adicional que te están haciendo. O sea, porque seamos sinceros, y a mí ya, pues ya estoy al otro lado, estoy más allá que acá, y la persona más importante en mi vida ya está muerta, pues ya no tengo nada que perder con decir la verdad o no, ¿no? Oh, claro, pues es el sentido común, ¿no crees? Exactamente, a menos de que tenga algo que me esté presionando a decir ese tipo de cosas. Y si yo digo algo que me esté presionando, puede que ahí entre el hermano, ¿sí? Que también es parte de la familia. Y cuando tú te has visto esas películas de gangsters, que siempre dejan a uno vivo para dejar un mensaje, entonces, no sé si este es el caso, pero sí es muy raro que la fiscalía en 3 años de este proceso, pues haya evadido o haya dejado a un lado revisar el celular, porque de hecho lo que se dice es que simplemente cogieron el celular, seguía con las mismas manchas de sangre, lo abrieron y estaba el video, entonces no era tampoco algo muy difícil de investigar, ¿sí? Estaba ahí, la prueba estaba ahí. Entonces, ¿por qué la ocultaron? Esa es una buena pregunta. Es que es muy, muy raro ese cambio. Y lo que tú dices, hasta de pronto obedeciendo a presiones, es que hay un cambio en la narrativa, no sabemos aún. Han pasado 3 años a pesar de que fue un caso tan mediático y no sabemos aún quiénes son los culpables, porque incluso se llegó a hablar hasta de la mamá, ¿no? En su momento, que era como uno de los cerebros de este caso, o temas de envidia, temas de rencor, del trabajo de la mamá hacia uno más que al otro, y Sí, ahora claro, tenemos eso se vio, pero es que si ya uno lo puede analizar, claro, inicialmente Johnny él se declaró culpable, ¿cierto? Pero pues por lo mismo, yo siento, o sea, yo no digo que no sea inocente y tampoco digo que sea culpable porque yo pues no soy, y pues no sé, fiscal tampoco. Pero si tú te pones a analizar, te acaban de matar a la mamá, te acaban de matar a tu hermano, o, ¿sí? El principal sospechoso eres tú. Y tal vez tengas un abogado que está ahí diciéndote, es mejor que te declares culpable para que te bajen la condena. Entonces, al final, las opciones bajan, ¿sí? Y te quedan ciertas posibilidades para seguir, o sea, para tomar decisiones. Él toma la decisión equivocada y luego dice, no, pero yo no lo hice. Y bueno, al final de cabo ya todo el mundo sabe, dice, listo, es más creíble que lo haya hecho por cuestiones de envidia, bueno, un montón de cosas. Y sale a reducir un video que deja en controversia muchas cosas ante la fiscalía, que es, ¿y por qué no mostraron todas las evidencias? Dicen como, habían 118 videos que mostró la fiscalía, pero la fiscalía tenía en su poder 128. Entonces, ¿por qué no mostraron todas las evidencias? Y ahora sale el video, ves que este video es el video más importante que tenían que haber tenido, porque es el video de el mismo Mauricio hablando de lo sucedido el mismo día que murió, o sea, horas antes de haber muerto. Entonces, pues no sé qué vaya a pasar en ese tema. Es importante tenerlo en cuenta y analizar bien porque pues si uno ya está al borde de la muerte, pues ya qué, ¿no? Entonces, ¿por qué grabar ese video? Claro, sí, es un tema supremamente fuerte y muy delicado.
muy delicado, Juanita. Pero bueno, seguimos ahí, vamos a tenerlo en remoto porque seguramente va a tener aparición en Venga y le cuento. Llegó el momento de célebre congresista parlamentario y lo demás. Llegó la hora de reírnos un poco, ¿no, David? Porque, como te dije cuando te estaba hablando de la noticia de las mujeres, es muy gracioso, cómico, la siguiente que aparece. Pues imagínate que nuestro moralista, ético, congresista JP Hernández asume eh, bajo una gran polémica el cargo de presidente. Es que léelo nomás. Presidente de la Comisión de Ética del Senado. El senador J. P. Hernández del Partido Alianza Verde fue elegido presidente de Comisión de Ética del Senado, destacan una fuerte controversia, mientras agradece la confianza depositada por él para liderar la comisión encargada de velar por el comportamiento ético de los congresistas. Su colega María José Pizarro del Pacto Histórico lo criticó duramente en redes sociales. Pizarro denunció que Hernández ha ejercido violencia de género en su contra, cuestionando su idoneidad por el cargo. La polémica de la elección ocurre en un momento crucial para el legislativo que debatirá importantes reformas. Entonces, pues es muy importante tenerlo en cuenta porque pues se supone que esta comisión de ética pues va a estar pendiente de, digamos, cuando se hace el tema de que los senadores no van constantemente, eso se llama silla vacía y cosas así, que estén todos. Exactamente, entonces, pues es interesante a quienes estamos colocando de representantes y más un tema de ética que senador. Yo diría, eso es como, no sé si esto se puede decir, como el sapo del salón, pero ponen al bravucón preciso como el sapo del salón. Es un tema muy, muy así, yo no sé, deberían ponerse a legislar más bien, muchachos. Esas comisiones yo soy muy partidario de que esas comisiones las hagan personas externas, porque eso va a generar mucha más división en los parlamentarios y se van a centrar más en que usted por qué no vino, usted por qué sí no. Obviamente si usted no viene, pues está usted en un cargo público y pues por algo se le eligió para que se presente, ¿no? Pero no sé, preciso con JP ahí, ay no, bueno. Es que ahí digamos que se subraya que las funciones incluyen la supervisión de conflictos de interés y la verificación de las violaciones al régimen de incompatibilidad e inhabilidades de los congresistas. Entonces, lo que tú dices, es preferible poner una persona externa que regule y que no esté viciado, se puede decir. Sí, pues claro. El proceso. Entonces, ¿qué pasaba con el ejemplo que tú dices del muchacho del salón, del monitor del curso? Entonces, pues eres parte del mismo estudiantil y entonces pues apareces como también el sapo. Y además que todos sabemos que JP Hernández va al árbol que más sombra le dé. Se va metiendo en el palo que más sombra le dé. Ay, Dios santo, JP. A ver, seguimos. La super salud aparece en este caso, es como la super de todas, la más. Descubre uso ilegal de recursos en la EPS. Salud total. Este es el titular que nos comparte justamente nuestros amigos de la W. Y hay que mencionar que ha intensificado sus investigaciones en el sector, revelando recientemente el uso regular de esta EPS. La entidad detecta desvíos significativos de fondos que debían ser destinados a la atención de los afiliados, lo que ha generado una fuerte reacción tanto en la opinión pública como en el gobierno. Además, la Supersalud ha señalado que tiene en curso otras investigaciones, incluyendo un caso reciente contra Audiofarma, ya sabemos también, lo hemos tocado por ahí, una de las principales distribuidoras de medicamentos del país y que se encarga nada más y nada menos que de manejar todo lo que concierne al CISBEN, así que la cuenta es alta. Estos hallazgos subrayan la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en el manejo de los recursos del gobierno. Ay, Dios mío. Tenemos a las EPS que se están declarando en insolvencia, tenemos a varias que ya les dijeron no, siga, unas pidieron auxilio, otras pidieron amparo, y ahora tenemos no solamente la fiduprevisora, sino que también ahora la Supersalud, porque pues obviamente la fiduprevisora en el otro caso puntual de los maestros pues tiene que ver y bastante. Ay, Dios. No, y es que
Si seguimos hablando de corrupción, este es un caso también importante de tener en cuenta, porque se supone que era como que la Salud Total le da unos recursos a... Ay, se me va. Audifarma. Audifarma, por, digamos, pagar, se puede decir, Sí, los sí, medicamentos. Y es justamente. normal, la transacción hasta ahí está bien. Pero Audifarma le devuelve los recursos a la EPS, pero el concepto de devolución o el de Sí. dar el dinero, más intereses, es por préstamo. Se supone que ese dinero tiene que ser para temas de salud, no para temas financieros. Entonces es como, ajá, ¿qué está pasando aquí? Audifarma, ¿tú por qué estás devolviendo esa plata y Salud Total? ¿Tú por qué la estás recibiendo? ¿Y desde cuándo? Ay, 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 ay. Y estamos hablando de unos cuantos millones, estamos hablando de mucho dinero. Recordemos que también Audi Pharma por ahí había estado en un escándalo por el tema de la distribución de medicamentos, por temas de insolvencia y obviamente pues por el tema de que no hay tantos medicamentos en este país para cubrir ciertas enfermedades y demanda de la población. Aquí esto apenas empieza, creo yo. En este punto, al momento, esto apenas empieza. Iniciamos una nueva telenovela aquí en Venga y le Cuento. Y ahora nos vamos con una vieja telenovela que también nos ha estado nombrando y renombrando la cabeza, y es el caso de Herley Merlano. Amores y contradicciones en la justicia. El empresario Julio Herley fue absuelto del delito de concierto para delinquir derivado del escándalo que involucró a la excongresista Aida Merlano. Aunque Merlano fue condenada por su campaña en el 2018, la versión contradictoria que presentó en el juicio y la relación personal entre ambos jugaron un papel crucial en la decisión de la Corte Suprema. Herley, quien admitió haber financiado a Merlano, lo hizo motivado por un vínculo amoroso, no por un esquema criminal, o sea, obvio, ¿no? Según argumenta su defensa. Además, la excongresista enfrentó la extinción de dominio sobre varios bienes que se considera fueron adquiridos ilícitamente. ¿Qué te puedo decir ahí? A Merlano se le había metido ya en temas amorosos, ¿no? Bueno, por sí, pues ya la hija también está ahí en esos círculos amorosos muy activamente. Pero ella también, digamos que se habló de liberación o de justicia por parte, por amor, por apoyo. También sus padrinos políticos en el pasado, recuerda lo de los char que hubo, que iba... El amor entre, el amor telenovela, Y no hacían mala pareja, mira que no hacían mala pareja. Se me hacía que se veían bonitos Alejandro y Aida. Alejandro y Aida. No, Aida. Bueno, la mamá. Entre amores, es que realmente eso es entre amores y odios, ¿no? ¿No crees? Sí, no, Porque es si una tú te cosa loca. pones a analizar, hay un libro que se lo recomiendo que es La Tierra Nostra, que es un libro que fue muy polémico el año pasado porque sí hablaba de todo lo que era el Imperio Char, y entre esas pues entró Aida Merlano. Entonces, se dice que ella confesó que ella tenía las pruebas de demostrar que tanto los Char como los Herley salían de la compra de votos, que ellos eran los que lo organizaban, que ellos eran los que lo orquestaban, y que de una u otra forma necesitaban los Char quitar la cabeza de los Herley, que era ella. ¿Y quién es ella? Pues si uno se pone a analizar, pues ella no, dentro de la pirámide política, dentro de los nombres, ella no era nadie. Entonces, quitarla era sencillo, ¿sí? Y ahorita que está pasando todo lo de Herley, la absolución de él, porque eran 3 delitos, ya 2 habían precluido y quedaba uno, pues o sinceramente no habían pruebas, realmente puede que Aida Merlano no estuviera diciendo la verdad, ¿sí? O fue a propósito el haber quitado las declaraciones porque sabemos el poder político que tienen estas casas, ¿no? Yo siento que es como, bueno, listo, yo te puedo querer sacar, pero a mí me parece que Aida Merlano tiene mucha información y por eso es que la tienen ahí.
Y a ella incluso le ofrecieron, recuerdo en algún momento, asilo político en otro lugar, porque pues ella argumentaba que corría peligro por su vida, pero decidió quedarse. Pero yo creo que sabe tanta información que por eso es que también es como una pieza clave, pero pues el tema es que nos tiene ahí, ¿no? No prendes el ventilador, amiga, estoy esperando lo que dices, por ahí tus pruebas y nada. Sí, nada. o sea, Y también se llevó por sí sola a la hija, que ese es un proceso que también está peleando, a ver qué va a pasar con la hija en el tema. Totalmente. Bueno, ahora hablaremos de otro caso, otro proceso que nuevamente hace su aparición aquí en Venga y le cuento, y es Álvaro Uribe Vélez, porque el Tribunal Superior de Bogotá ha decidido priorizar el caso. Esto ya lo habíamos mencionado días anteriores, pero aquí tenemos una nueva arandelita. Delito debido al riesgo de prescripción, una medida que responde a una solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Esta decisión se produce en un contexto donde la posible prescripción de los delitos o por los cuales Uribe está siendo investigado ha sido un tema de preocupación. La apelación presentada por el expresidente será ahora tratada con urgencia para evitar que el caso quede fuera de los plazos legales establecidos. Ojo con esa frase final. El tribunal acelera el proceso en respuesta a las circunstancias legales que amenazan con la situación de los cargos. Esta acción refleja la intención de las autoridades de abordar el caso Uribe con la seriedad y celeridad que requiere, garantizando que los procesos sigan sin demoras adicionales, que eso es lo que hemos visto. Varias demoras con el cambio del tribunal, con el cambio de juez, con cambios de testigo, y la decisión del tribunal ha sido ampliamente pues mencionada en estos los últimos días en los medios de comunicación por el protagonista, obviamente, y porque pues en cierto punto el tribunal quiere decir, hombre, yo le quiero poner pie en el acelerador, porque pues yo no quiero que tengamos los famosos vencimientos de términos o vencimientos y plazos, pues porque obviamente pues es algo que ya hemos hablado acá, que puede ser una maroma inclusive del grupo del expresidente para alargar y dilatar el proceso y pues que obviamente pues en primera y segunda instancia pues las cosas no se puedan dar. Así que el tribunal dice, no, me declaro en turno para resolver y acá me amparo en el artículo 18 de la ley 446 de 1998 que permite priorizar casos que se aproximan a la prescripción. Aquí también nos amparamos legalmente para que vean que está sustentado lo que va a pasar. Este es un tema importante de poner lupa porque esto se vence en octubre del siguiente año. Entonces, prácticamente queda un año para ya saber qué va a pasar con ese caso, para ya no dejarlo avanzar más. Es que no hay más tiempo. Exactamente. Y bueno, nuevamente, como te dije, este noticiero el día de hoy viene con una bandera morada. Pues porque imagínate que Iris Marín Ortiz, primera mujer defensora del pueblo en Colombia. Iris Marina Ortiz, abogada constitucionalista, magíster en Derecho, ha sido elegida como la nueva defensora del pueblo por la Cámara de Representantes. Es la primera mujer que asume este cargo desde la creación de la entidad. Marín, quien comenzará su mandato de 4 años, el 1 de septiembre, tiene una amplia trayectoria en derechos humanos, trabajando con organizaciones como la Comisión Colombiana y la jurisdicción a la Corte Constitucional. En su nuevo rol se ha comprometido a defender la Constitución, los derechos humanos y a representar a las comunidades y liderazgos en riesgo de territorios. Entonces, pues es muy interesante. Ella tiene una trayectoria muy grande en todo el tema de distribución, de paz. Entonces, es chévere, me alegra mucho. Felicidades. No, es la verdad muy bueno. Por el cargo, por la organización en la que se encuentra en este momento y pues obviamente por el rol del tema de los derechos humanos. Es supremo. Y además la figura femenina, ¿no? que obviamente creo que es lo más importante de todo esto. Además, imagínate tu primera mujer defensora del pueblo. Apenas es la primera vez. El titular asombra bastante. Exacto. Es una victoria ante muchas victorias y pues sí. Esto, la idea es que siga habiendo una equidad de género en la política. Que ahí se necesita. Desglosa todo. Y ahora nos vamos con nuestras noticias internacionales. Por favor, de esa viruela que nos tiene preocupados. Hay que tomarla con su y su pitillo cada vez que sale este señor de la OMS a hablar, es porque no va a pasar nada bueno, pero vamos a hablar de la viruela del mono puntualmente pues en Bogotá también, porque bueno, pues ya sabemos que se declaró, la OMS salió a hablar y acerca pues de que
No es el nuevo COVID-19, a pesar de que ya hay propagación en varios lugares del mundo, y que obviamente, por ejemplo, acá en Bogotá, pues es una de las zonas del país con mayor cantidad de contagios. Por ello, pues hay que tener mucha atención, hay que prestarle mucha atención a las indicaciones y también a las personas que viajan al extranjero. Puntualmente, el Distrito de Bogotá lanzó un plan de prevención para la viruela del mono, también conocida como MPOX, en respuesta al aumento de casos a nivel mundial. Este plan busca fortalecer las medidas de prevención y control ante el riesgo que representa el virus en un momento en el que América Latina está intensificando sus esfuerzos para enfrentar la enfermedad. No, la OMS declaró que no es una amenaza similar al COVID-19, aunque sigue siendo una preocupación importante, especialmente en África, donde se han solicitado vacunas. Actualmente Bogotá en este momento reporta 25 casos confirmados. Según las últimas estadísticas locales, las autoridades de salud trabajan para monitorear las estrategias del distrito, que incluye campañas informativas, respuestas en los centros de salud ante una posible enfermedad emergente. Así que bueno, pues digamos que la viruela del mono, pues en este momento hay que estar con calma en el alma, hay que mencionarlo. Obviamente, pues el presidente en las últimas horas también ordenó un monitoreo de la evolución de la enfermedad en nuestro país, y hay que estar muy atentos porque pues digamos que son varias cositas que pueden estar antecediendo en este tema, y pues obviamente pues se tiene que blindar en cierto punto el sistema de salud al respecto del seguimiento de ello, y puntualmente a los casos que vienen del extranjero, porque pues misma situación pasó con el COVID-19, con el tema migratorio, y obviamente pues en este momento son 25 los casos que se han mencionado. Pues hay 6 etapas, hay que mencionar: vesícula, pústula umbilical, lesión ulcerada, la costra y la costra parcialmente removida. Son las etapas, por decirlo así, de la viruela del mono o viruela símica, que pues se ha descubierto en los últimos días. Y que la población a que le da es madres gestantes, bebés y menores de 15 años. Entonces, aquí cambia la población porque se sabía que COVID-19 pues era mayores de 60 años y con problemas pues importantes, ¿no? De Sí. pulmón, bueno, corazón, cualquier problema de salud que tuvieran. Interesante, importante tener en cuenta, no ha llegado, pero sí ya es importante. Yo creo que la COVID nos dejó una gran enseñanza de, así esté pasando en otros lados, estar preparados, porque así llegó el COVID, ¿no? Y bueno, vámonos nuevamente con Venezuela. Venezuela vuelve a estar aquí en nuestras noticias de Venga y le cuento. Pues, ¿por qué? Porque imagínate que esta vez se unieron los presidentes. Se unió el presidente Petro y Lula. Entonces, Maduro a Petro y Lula. Elecciones, ocúpense de sus propios líos. En medio de la creciente presión internacional por la crisis política en Venezuela, Nicolás Maduro ha rechazado tajantemente la sugerencia de repetir las elecciones propuestas por los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Lula Ignacio Lula da Silva. Maduro defendió la soberanía de Venezuela y cuestionó la intromisión extranjera, mientras que Petro y Lula abogan por un gobierno de coalición y nuevas elecciones como la salida a la crisis, a pesar de un apoyo inicial. La Casa Blanca aclaró que respalda la victoria de la oposición, generando aún más confusión en un escándalo ya complejo. Petro también había dicho que era importante, no sé, un frente nacional, como para, así como pasó hace algunos años, tal vez aquí en Colombia no funcionó totalmente como debía funcionar, pero tal vez en Venezuela podría ser una salida a lo que está sucediendo. Pero muchas personas dicen, o bueno, un comentarista, que eso es imposible que pase en un país como Venezuela, porque cuando pasó el Frente Nacional había una división de poderes evidentes de conservadores y liberales. Ahorita, pues, de una u otra forma, el partido de gobierno tiene todas las de ganar. Si uno se pone a analizar, tiene pues a la parte realmente para cualquier tema se necesitan las Fuerzas Armadas y ellos tienen en su poder pues las Fuerzas Armadas. Entonces, pues, es muy ilógico que ya prácticamente va a pasar un mes, porque eso fue el 28 de julio, y todavía no se sabe, no se conoce el último boletín de la victoria, la supuesta victoria de Nicolás Maduro. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Eso es un tema que sigue ahí.
Totalmente, Juanita. Este fin de semana se realizó una jornada masiva de marchas en la ciudad de Bogotá, nuevamente en apoyo y respaldo pues a la oposición, pero pasa el tiempo, la cosa como que aparentemente se está enfriando y pues obviamente estas ideas pues incluso el gobierno venezolano la descartó por completo, como diciendo, no te metas en mi Facebook, no te metas en mis ideas. Por favor. Y uno, Sí, uno de se una u pone, otra forma, pues tiene sí, razón, pues porque se supone que cada país es independiente, pero es injusto lo que está sucediendo. claro, y ellos, no sé, yo me pongo a pensar rápidamente en esta situación, un frente nacionalista, pero ellos van a decir, ah, bueno, pero pues entonces yo gobierno, porque yo gané las elecciones, ¿no? Y ahí Claro, ya, empiezo yo, pero es que ya llevamos 23 años en el poder. claro, y el tema es que también la propuesta de hacer unas nuevas elecciones, eso es algo que a la oposición le chocó sumamente, porque pues es desconocer ya prácticamente la legitimidad de lo que pasó anteriormente, y eso sería De la sería peor la cura que recuria. la enfermedad técnicamente. Pues no, la verdad, eso es un tema de no saber, ¿sabes? Eso es un Sí, tema porque puede pasar exactamente lo mismo. Bueno, exactamente. vámonos con noticias de nuestra localidad, noticias de nuestra ciudad, Bogotá, las noticias de sur. Bueno, Juanita, en Bogotá la Policía Nacional ha logrado desarticular, esta banda tiene nombre de banda de rock. Génesis, una organización vinculada a varios homicidios y torturas en la ciudad, está la parte no tan amable. La banda, que también era conocida por usar menores de edad para cometer delitos, estaba asociada con las disidencias de las FARC y ha sido acusada de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo homicidios, desapariciones forzadas y torturas. La operación para desmantelar esta organización fue el resultado de una extensa investigación que reveló su implicación en actos criminales severos en diferentes sectores de la ciudad. La desarticulación de Génesis marca un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en Bogotá. Pero hay que mencionar un datico, Juanita. Además de la desarticulación de la banda Génesis, Bogotá enfrenta un panorama complejo en términos de bandas delincuenciales. Según el último censo realizado por las autoridades locales, son aproximadamente 40 las bandas criminales activas, muchas de ellas están involucradas en acciones como violencia, homicidios, extorsiones y tráficos de drogas, y este censo subraya la magnitud del desafío que enfrenta la seguridad en la capital, algo que se le ha criticado por mucho al alcalde Carlos Fernando Galán. No estamos hablando del Tren de Aragua solamente, mira que acá apareció Génesis y hay otras 38 bandas, al menos dentro del censo, porque seguramente serán más, que están azotando la inseguridad en nuestro país, porque es que no solamente es el que está ya robando, sino que hay una estructura detrás de ello, y hay una macroestructura detrás de ello, y hay otra estructura con la que se está enfrentando por tener ese pedazo para poder robar o para poder vender, así que es un tema mucho más grande de lo que pasa. Y el tema es simple, se desarticula la banda, pero mañana vencimiento de términos, qué belleza, y volvemos, Son emprendedores. nos ponemos otro nombre. Qué belleza, entonces ya no somos Génesis, sino Éxodo. No, mentiras, o qué sé yo, otro nombre así medio rarongo. Pero sí, eso pasa. Pues es un avance, pero lo que tú dices es verdad, esto ya es una empresa que paga sus honorarios, un salario, unas prestaciones de ley bajo un trabajo no muy bueno que hacer, ¿no? Y vámonos porque pues me parece una buena noticia, sigamos con buenas noticias en la ciudad de Bogotá. Y es que imagínate que al pasado 14 de agosto me invitaron a un lanzamiento de una nueva obra de teatro que será en la Casa Borrero. Una obra que llega al corazón, así que te la voy a dejar aquí para que Pero conozcas un claro, poco y te envidies para que vayas. Bueno, pero a ver, ¿qué? Siéntese. ¿Para qué? ¡A perrearle! No, perreé sola. Eso que va a perrear sola. ¿Te has preguntado qué pasa por la mente de dos almas destinadas a estar separadas, pero unidas por un sentimiento tan profundo, puro e irracional como lo es el amor? Si has experimentado un amor que no es correspondido, difícil o simplemente donde las almas son diferentes, te invito a ver la obra de teatro que Te sigo queriendo, la historia de amor más intensa y verdadera de Mar
y David. Hola amigos de Suba al Aire, les queremos invitar muy especialmente a nuestra obra Que Te Sigo Queriendo en Casa de Borrero, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. Pueden comprar sus boletas en atrápalo.com o en la página de Casa de Grandes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar esta experiencia que te lleva a lo más profundo de tu corazón. Oye, suena genial y además en tiempos de tusas y en tiempos en los que muchas personas están terminando relaciones por causas injustificadas, creo que puede ser un muy buen motivo para ver. Oye, está interesante y además porque es una noticia que es bueno saber también la oferta cultural que hay en Bogotá y obviamente pues ese tipo de ofertas jueves, viernes, sábado y domingo a partir de las 8 de la noche, así que acepto la invitación, voy a estar mirando para comprar boleta y de pronto también mostrarles un poquito de mi experiencia y obviamente pues ustedes también si pueden ir a ver la obra o si me quieren acompañar también con todo gusto. Está genial, está genial, está Genial, genial. genial. Realmente es una obra que te toca. Y yo no le tenía tanta fe y después la empecé a ver y me gustó un montón. Así que súper bienvenidos a que compartan esa experiencia con nosotros, que nos escriban por redes sociales qué les pareció y sean parte de esta experiencia única e inigualable. Y bueno, no es más. El día de hoy terminamos nuestras noticias. Los invito a que nos sigan en redes sociales. En Instagram, YouTube y TikTok como @venguilecuento.p para que estén pendientes de todas las cosas interesantes que van a ir saliendo de las noticias que están pasando en nuestro país. Efectivamente, Juanita. No olviden y recuerden también seguir las redes sociales de Suba al Aire en X, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, @subalaire 88.4. Se vienen cositas, Cositas chéveres. Así que bueno, David, muchísimas gracias por estar con nosotros y esto es todo por hoy. Chao, chao. Claro que sí, Juanita. Un abrazo para todos. Chao.